estabilizador o también conocido como milagro mexicano. El desarrollo estabilizador fue de 1940 a 1970. Durante este periodo, los presidentes aprovecharon el impulso que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, logrando consolidar el mercado interno e insertar a nuestro país en el comercio internacional. En este desarrollo se buscó fortalecer el mercado interno, favoreciendo productos hechos en México. Los presidentes que estuvieron durante este periodo fueron Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, Adolfo López Mateos de 1958 a 1964, Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. En las políticas en lo político, se observó un intento de domesticar y controlar la política interna. Esto se tradujo en un sistema político en el que el Partido Revolucionario Institucional tenía un papel predominante. El PRI era el partido hegemónico que controlaba la mayor parte de las instituciones gubernamentales, y su dominio contribuía a mantener la estabilidad política. Se caracterizó por un presidencialismo fuerte, donde el presidente tenía un papel central en la toma de decisiones. El presidente ejercía un control significativo sobre el gobierno y las políticas, lo que contribuía a la estabilidad política, pero también generaba críticas por la falta de un sistema más plural y participativo. Durante este periodo se implementaron estrategias para controlar y cooptar a la oposición política. Se buscó mantener la estabilidad a través de la inclusión de diferentes grupos políticos dentro del sistema dominado por el PRI, limitando la competencia política real. El corporativismo fue una característica importante. Se establecieron organizaciones sindicales y agrarias afines al gobierno, conocidas como sectores. Se integraron en una estructura corporativa controlada por el Estado. Esto permitía una gestión más eficaz de los intereses de diferentes sectores de la sociedad y contribuía a la estabilidad política. En términos de políticas sociales, el gobierno implementó programas que buscaban mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la población. Se tomaron medidas para reducir la pobreza y mejorar la infraestructura social, contribuyendo así a la estabilidad social y política. Es importante destacar que a pesar de los logros en términos de estabilidad política y social, enfrentó críticas por la falta de pluralismo político y participación ciudadana. En políticas externas estaban vinculadas a las estrategias económicas y de desarrollo interno, aunque el enfoque central estaba en la estabilización económica y la industrialización. También se llevaron a cabo algunas acciones y decisiones en el ámbito de las relaciones exteriores. Una de ellas fue el proteccionismo, donde la industrialización interna para reducir la dependencia de productos importados. Esto llevó a una política de sustitución de importaciones, donde se buscaba fomentar la producción nacional de bienes manufacturados en lugar de depender de importaciones extranjeras. Esta estrategia tenía implicaciones en relaciones comerciales internacionales. Aunque México no se aisló completamente del ámbito internacional, durante él se buscó una mayor autonomía económica y cierta independencia de las potencias extranjeras. Se fomentaron alianzas económicas y acuerdos bilaterales que se consideraban beneficiosos para el desarrollo económico interno. México mantuvo una postura de neutralidad en cuanto a cuestiones políticas y militares durante la Guerra Fría, que tuvo lugar durante el mismo periodo. Esta neutralidad se manifestó, por ejemplo, en la decisión de no alinearse formalmente con bloques militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Aunque se alentó la inversión extranjera, especialmente en la industria, el gobierno mexicano también buscó mantener cierto grado de control sobre los sectores estratégicos. Se implementaron políticas que permitían la inversión extranjera, pero con ciertos límites y regulaciones. La estabilidad económica interna buscaba fortalecer la posición de México en el ámbito internacional, ya que un país económicamente estable se percibe generalmente como más atractivo para la inversión extranjera y para el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales.
Durante las políticas agrícolas se caracterizó por estar orientadas a estabilizar la economía y promover la industrialización. Sin embargo, hay políticas agropecuarias dentro de este modelo que no fueron tan prominentes como las dirigidas hacia el sector industrial. Algunas características y políticas agropecuarias asociadas al modelo de desarrollo estabilizador podrían incluir la industrialización prioritaria. Estaba enfocado principalmente en el desarrollo industrial, regando en segundo plano la atención hacia el sector agropecuario. Subsidios selectivos. Aunque se implementaron algunos subsidios para el sector agrícola, estos fueron selectivos y no tan robustos como los destinados a la industria. El énfasis estaba en el desarrollo de la industria para lograr autosuficiencia económica. Control de precios y mercados. Se establecieron políticas de control de precios en productos básicos para mantener la estabilidad económica y controlar la inflación. Sin embargo, esto también podía tener impacto en los ingresos de los agricultores, ya que a veces los precios fijados no reflejaban los costos de producción. Infraestructura agrícola. Hubo inversiones en la infraestructura como carreteras y sistemas de riego, pero el enfoque principal estaba en el desarrollo de la industria y urbano. Impulsó la sustitución de importaciones. Para reducir la dependencia de bienes importados, se fomentó la producción interna. Esto tuvo algún impacto en el sector agrícola, pero nuevamente el énfasis estaba en la industrialización. Monetaria. La economía fue impulsada principalmente por un aumento en el mercado de bienes, sustitución de importaciones de Ávila Camacho y Adolfo Ruiz Cortines. Durante este periodo subieron los productos y la alianza con el sector público y privado fue fundamental para la construcción de infraestructura y de fábricas. Con esta alianza se creó la estrategia de economía mixta, donde tanto el gobierno como los empresarios producían mercancías con el propósito de industrializar el país. Desarrollo estabilizador de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Este es el último modelo de sustitución de importaciones. Este modelo se caracterizó por un crecimiento sostenido con muy poca inflación. Se reforzó el proteccionismo y la economía mixta. Es la alianza del gobierno de empresas para producir y fomentar bienes de consumo a través de las fábricas de construcción de infraestructura. Creció al año 7%. Pero durante este periodo recibieron préstamos de bancos extranjeros, es decir, asumimos la deuda externa. Cambiaria. Se estableció un régimen de tipo cambio fijo donde el gobierno controlaba la paridad entre la moneda nacional y el dólar estadounidense. Esto se hizo para estabilizar los precios de los bienes importados y mantener la competitividad de la industria nacional. Educativa. Hubo un énfasis en la educación industrial para el crecimiento de la industria manufacturera. Se creó la ciudad universitaria con Miguel Alemán el 20 de noviembre de 1952. Con Ávila Camacho se hicieron campañas de alfabetización. En la salud. Se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el 19 de enero de 1943. Uno de los principales desafíos era la desigualdad en el acceso a servicios de salud. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la atención médica, un gran número de mexicanos todavía no tenía acceso a servicios de salud de calidad. La atención médica estaba concentrada principalmente en zonas urbanas y en las clases sociales más privilegiadas. Laboral. Negociación de contratos colectivos. Esto se llevó a cabo para evitar conflictos laborales que pudieran afectar la producción. Se promulgó la Ley de Seguro Social, promovida por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, así creando el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para garantizar el derecho humano a la salud y a la asistencia médica. El 20 de noviembre de 1952 se realizó la dedicación a la ciudad universitaria, ceremonia realizada por el presidente Miguel Alemán, con la que inauguró oficialmente la ciudad universitaria. La FINSA. La Nacional Financiera de nuestro país provee el financiamiento accesible a micro, pequeñas y medianas empresas que operan en México.
promover las políticas del gobierno mexicano para expandir el desarrollo económico y social, mediante la generación de empleo y crecimiento regional. El crecimiento de la FINSA en cuanto a fuentes de recursos y montos otorgados a diferentes sectores fue continuo entre 1940 y 1982, convirtiéndose en un agente importante del proceso de industrialización mexicano y en un participante clave del sistema financiero. El Bancomext fue creado originalmente para promover, desarrollar y organizar el comercio exterior. Hacia la década de 1940 fue incrementando su instrumental de política para operar fideicomisos por cuenta del gobierno federal, mediante los cuales creó empresas para el manejo de los principales productos de exportación. El 18 de abril de 1944 se inauguró el Instituto Nacional de Cardiología. El 31 de diciembre de 1946 se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes y de Literatura. En 1947 se creó la Dirección General de Educación Normal. En 1947 se creó el Instituto Nacional de Pedagogía. En 1950 se creó el Patronato del Ahorro Nacional. En 1953 se fundó el Programa de Bienestar Social Rural. En 1954 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, INB. El 31 de diciembre de 1955 se creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear. El 12 de febrero de 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. En 1959 se fundó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En 1961 se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. El 23 de agosto de 1965 fue creado el Instituto Mexicano, IMP. El 4 de septiembre de 1969 se inauguró el Metro de la Ciudad de México. En 1969 se construyó la compañía explotadora de acceso. Partidos políticos. Partido Acción Nacional se creó el 16 de septiembre de 1939. Lo fundó Manuel López Morín. Partido Popular se fundó el 20 de junio de 1946. Lo fundó Vicente Lombardo. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Fue constituido en febrero de 1954. Fue fundado por Juan G. Barragán y Jacinto B. Treviño. Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 de mayo de 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Lerdo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, entre otros. Movimientos sociales. En 1942 estalló la lucha jaramillista. Se luchó por una mejor paga a los ejidarios. En 1953 se aprobó el derecho al voto a la mujer. El 12 de abril de 1958 estalló el movimiento magisterial. Esto se debía a una inconformidad de sueldos. En 1959 hubo huelga de ferrocarrileros para integrar una comisión para aumentar salarios. En 1964 estalló el movimiento médico por el reclamo de pagos de aguinaldos atrasados, y 206 personas fueron despedidas injustamente. En 1968 estalló una guerrilla dirigida por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, lo que se conoció como Guerrilla Sierra Madre del Sur. Igualmente, en 1968 hubo un movimiento estudiantil, surgió como respuesta a una serie de agresiones sufridas entre estudiantes del Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochotenera, con grupos porriles. Otra causa fue la desigualdad y la falta de representación. Migración. Al convertirnos en un país industrializado, se dejaron los trabajos del campo para trabajar en fábricas. Monterrey, Guadalajara, DF
o también o actualmente conocido Ciudad de México, experimentaron un rápido crecimiento debido a la migración, donde se buscaban viviendas y así dando a la creación de zonas urbanas. Urbanización. El modelo de desarrollo estabilizador impulsó el crecimiento económico e industrial en México. Este crecimiento económico llevó a un éxodo rural hacia las áreas urbanas, ya que la población buscaba empleo en las industrias y oportunidades económicas en expansión. Las ciudades, especialmente las principales como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, experimentaron un rápido crecimiento demográfico y territorial. La estrategia del modelo estabilizador incluyó políticas que fomentaron la industrialización, lo que a su vez generó un aumento en la demanda de mano de obra en las áreas urbanas. Esto contribuyó a la urbanización, a medida que la población rural migraba hacia las ciudades en busca de empleo en las fábricas e industrias. El Estado jugó un papel importante en el desarrollo de infraestructuras urbanas. Durante este periodo se construyeron carreteras y sistemas de transporte público, escuelas y hospitales para satisfacer las necesidades de la creciente población urbana. Sin embargo, este desarrollo no siempre fue equitativo, y algunas áreas urbanas experimentaron un crecimiento desordenado y carencias de servicios básicos. La urbanización tuvo un impacto en la estructura y distribución de la población en las ciudades. Se formaron barrios y colonias, y en muchos casos se observó la segregación socioeconómica, donde las clases sociales se concentraban en áreas específicas de la ciudad. A medida que la población urbana creció rápidamente, surgió una demanda creciente de viviendas. Sin embargo, la oferta no siempre pudo mantenerse al ritmo del aumento demográfico, lo que llevó a la proliferación de asentamientos informales y a problemas de vivienda y saneamiento. La urbanización también tuvo consecuencias ambientales negativas, como la expansión no planificada de las ciudades, la pérdida de áreas verdes y la presión sobre los recursos naturales en las zonas urbanas. La industrialización y la urbanización aceleradas durante este periodo resultaron en un aumento significativo de las emisiones de contaminantes atmosféricos y desechos industriales. Las ciudades y zonas industriales experimentaron altos niveles de contaminación del aire y del agua, afectando la calidad de vida de la población y dañando los ecosistemas locales. La contaminación generada por las actividades industriales y urbanas contribuyó a problemas de salud en la población, como enfermedades respiratorias, dermatológicas y otras relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas. Las personas que vivían en las áreas urbanas e industriales eran especialmente vulnerables a estos problemas de salud. La degradación del medio ambiente tuvo un impacto negativo en la biodiversidad. La contaminación del agua y del suelo afectó a los ecosistemas acuáticos y terrestres, lo que resultó en una pérdida de hábitats naturales y la disminución de la diversidad biológica. El modelo de desarrollo estabilizador a menudo implica una explotación intensiva de los recursos naturales para satisfacer las demandas de la creciente industria y la urbanización. Esto llevó a la sobreexplotación de suelos, deforestación y agotamiento de los recursos no renovables. Durante este periodo, la regularización ambiental era limitada y en muchos casos inexistente. La falta de políticas y normativas para controlar las emisiones industriales y proteger los recursos naturales contribuyó a la degradación ambiental. Sectores de la producción donde hubo mayor y menor crecimiento. El petróleo como salvavidas. 3.600 millones de barriles. 1973. México se convirtió en el sexto exportador mundial del petróleo. Crisis mundial de energéticos en la década de los 70. Incremento de los precios del petróleo. Menor exportaciones y más importaciones. Crecimiento del déficit. Presión del FMI y del BM. Banco Mexicano. Política expansiva. El milagro mexicano consistió en la eliminación de topes económicos, como la inflación, devaluaciones o el déficit, en la balanza de pagos. Así, se logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuado, a expensas de la inversión del bienestar social. Lo interesante del milagro mexicano fue que involucró a vastos sectores de la sociedad en un proyecto de desarrollo común.
El gobierno garantizó a banqueros, trabajadores, empresarios y campesinos altas tasas de rentabilidad si se comprometían a invertir abundantemente en el país. Para ello, la reducción de los impuestos y la promesa del sabotaje de las empresas quebradas por parte del Estado fueron medidas clave. Balanza comercial. Durante las décadas de 1950 y 1960, que constituyeron parte importante del periodo que abarcó el milagro mexicano, impulsando el modelo de sustitución de importaciones durante el gobierno de Miguel Alemán, buscando combatir la inflación mediante el incremento de la producción agrícola e industrial a través de la sustitución de importaciones. Modelo económico basado en poner límites de importaciones y crear facilidades a la producción y venta de mercancía nacional, que conllevó en un elevado nivel de resguardo y un fuerte impulso a la industria nacional como motor de crecimiento.